Pues el tema del lenguaje y argumentación es un tema pues, muy amplio, ¿no? Y el tema es un tema con un alto grado de vaguedad. Y por eso lo primero que quiero hacer es contextualizar, ¿sí? En qué nivel va ubicada la reflexión, ¿no? Partiendo de Charles Morris, el filósofo, psicólogo y semiótico, que distinguió tres niveles de análisis del lenguaje, ¿no? El nivel sintáctico, la estructura, la forma, el nivel semántico, los significados, y el nivel pragmático, que tiene que ver con los usos, ¿sí? Esa reflexión se ubica, ¿sí? En el nivel pragmático, pero teniendo en cuenta además un interés muy especial en ese nivel pragmático en el marco de la distinción canónica de los usos del lenguaje, ¿no? El uso informativo, el uso emotivo eh, eh, y el uso directivo, pues me voy a concentrar sobre todo en el uso emotivo del lenguaje, ¿no? Y para ello también es importante señalar que en los últimos 30 o 40 años, en el contexto internacional de los estudios sobre argumentación, ese uso emotivo del lenguaje se ha estudiado en el nivel de las definiciones, en el nivel de las proposiciones, ¿sí? O enunciados, y en el nivel de los argumentos, ¿sí? Y me parece pertinente por sus implicaciones pedagógicas, didácticas, educativas, eh, la reflexión sobre el rol de las definiciones persuasivas en la argumentación. Entonces, ese es el aspecto específico de la relación entre lenguaje y argumentación que quiero destacar, ¿no? Para ello, el enfoque es un enfoque de una vertiente canadiense de la lógica informal, que es la nueva dialéctica de Douglas Walton. Sin embargo, pues no se restringe a Walton, y la preocupación por la relación entre lenguaje y emoción en contextos argumentativos, pues no es nueva. Quiero aprovechar la oportunidad para pues referenciar y citar a tres eh, autores, tres pensadores, uno de la época antigua, Gorgias de Leontini, el sofista, ¿no? Con su psicagogia en su hermoso texto El encomio de Helena, en el cual pues ya reconoce un poco el efecto emotivo que tiene el lenguaje a propósito de emociones como el miedo, el sosiego, la tranquilidad, la alegría, por lo que tiene que ver con la compasión, ¿no? Entonces, estamos hablando del siglo V antes de Cristo, pero también en el enfoque en el que nos encontramos no está de más que ese uso emotivo del lenguaje, pues, hace parte de lo que el filósofo austriaco Ludwig Wittgenstein en sus investigaciones filosóficas denominó juegos de lenguaje, ¿no? Y que esos juegos de lenguaje pues se enmarcan en acciones, en actividades y sobre todo en formas de vida. Esa noción de formas de vida, además en donde la política juega un papel clave, ¿sí? Es destacado en la tercera cita con un profesor de la Universidad del Sur de Carolina, en Estados Unidos, el cientista político Peter Sederberg, ¿no? Que tiene un texto muy bello y muy recomendado sobre políticas del significado, en donde pues, se considera que política consiste en todo esfuerzo deliberativo por crear, estabilizar y controlar un sistema de significados compartidos. Es esa relación entre lenguaje y poder. Bueno, haciendo esas claridades, ¿sí? Procedo entonces a compartir con ustedes la siguiente reflexión. El interés creciente manifestado por el estudio de los usos argumentativos de las definiciones persuasivas
puede ilustrarse en el conjunto de publicaciones recientes, en el contexto anglosajón sobre el tema. Entre estas, 3 libros publicados en el 2014 merecen especial atención, ¿no? Perspectivas retóricas sobre argumentación del profesor de la Northwestern University, David Zaretsky, un gran teórico de la argumentación en retórica. Tenemos a Edward Schiappa, que ha estudiado a los sofistas, sobre todo al sofista Protágoras y la retórica anterior a Platón, en un manual de texto en donde el tema de las definiciones persuasivas juega un papel clave, ¿no? Que es argumentación manteniendo la fe en la razón, y de Douglas Walton, coautoría con Fabrizio Macagno, italiano, ¿no? De la Escuela de Lugano. Es un texto sistemático, producto pues, de más de 30 años de reflexión, que es el lenguaje emotivo en la argumentación. Cuando contrastamos lo que ocurre en el contexto anglosajón con lo que ocurre en español, ¿con qué nos encontramos? Cuando uno revisa la segunda edición del Compendio de Lógica, Argumentación y Retórica, editado y coordinado por Luis Vega Reñón y Paula Olmos en España, aún no hay alusión alguna a las definiciones persuasivas. A pesar de que algunos manuales de texto, ya sean de lógica informal o de teoría de la argumentación, las incluyen superficialmente en su tipología de definiciones con ciertas reservas, e incluso asumiendo un punto de vista despectivo sobre las consecuencias de su uso. Los siguientes casos ilustran y sirven como evidencia de lo anteriormente dicho. Tomemos el primer caso, Copy y Cohen, ¿sí? En su introducción a la lógica en la 6ª edición, ¿no? Dice, es posible formular y usar persuasivamente a fin de resolver disputas influyendo sobre las actitudes o manejando las emociones de los lectores o de los oyentes. A veces definimos términos en formas deliberadamente calculadas para afectar sentimientos y de modo indirecto para alterar la conducta. Pocas dudas podemos tener de los intereses que animan el lenguaje emotivo en cada una de estas definiciones, pero la manipulación puede ser más sutil, ¿no? La coloración emotiva puede estar inyectada en el lenguaje de una definición que pretende ser exacta y que aparece a primera vista como objetiva. En la medida en que deseamos distinguir un buen razonamiento de otro malo, debemos estar en guardia contra las definiciones persuasivas. Entonces, luego haremos unas consideraciones sobre esto, porque Copy y Cohen cometen pues un error categorial muy grave, lo cual predispone tanto a los docentes como a los estudiantes, aquellos que están aprendiendo en un sentido general y básico una lógica del lenguaje ordinario, a propósito de las definiciones persuasivas, porque se ubican en el campo de la irracionalidad, la manipulación, el engaño, la mentira, y todo lo que desde el punto de vista de la lógica implica la influencia persuasiva. El segundo ejemplo, John Nolte, en el capítulo 8 de su Informal Logic, titulado Falsedad, Engaño y Emoción, lleva a cabo un tratamiento de las definiciones persuasivas en los siguientes términos. Un artificio retórico frecuentemente utilizado para manipular emociones es la definición persuasiva, ¿no? Esa negrita es nuestra. La idea es redefinir una palabra que posee fuertes asociaciones emocionales, sean positivas o negativas, de modo que esas asociaciones sean transferidas a los objetos o condiciones mencionadas en la nueva definición. El tercer ejemplo, Itrude Gauvier, en su manual Un estudio práctico de argumentos, describe la dinámica de esta clase de definiciones. En una definición persuasiva, hay un intento por cambiar actitudes al mantener la connotación emocional de una palabra, mientras se altera su aplicación. Las definiciones persuasivas intentan alterar nuestras actitudes y creencias al redefinir términos, ojo, en vez de hacer referencia a razones y argumentos. Las definiciones persuasivas son argumentales, ¿sí? Es ante este hecho, el cual revela a nuestro juicio cierta insuficiencia teórica en nuestro medio,
que este escrito se propone explorar la dinámica en algunos usos argumentales de las definiciones persuasivas con base en la revisión de la tesis emotivista realizada por Douglas Walton en el marco de su nueva dialéctica. Para alcanzar nuestro objetivo, recorreremos el siguiente camino. 1. Se explicitarán las características básicas de dichas definiciones, tal como fueron señaladas inicialmente por el emotivismo de Charles Stevenson. 2. Se presentarán los supuestos que intentan justificar el interés de Walton en la dinámica argumentativa de esas definiciones, porque hay otros usos de otras definiciones, lo cual dará lugar, en tercer lugar, a la caracterización neodialéctica de las definiciones persuasivas, y 4, a la reinterpretación de estas definiciones de acuerdo a lo planteado inicialmente por Stevenson. 1. Las características de las definiciones persuasivas desde la perspectiva emotivista. El concepto de definición persuasiva fue acuñado por primera vez por el filósofo Charles Stevenson en el contexto de sus investigaciones sobre la interrelación entre significado descriptivo y significado emotivo como determinante del cambio lingüístico y de su correlación con las actitudes. Este autor, influido por las tesis de Ogden y Richards, enfatizó en que algunas palabras tienen un fuerte componente emocional que expresa y evoca actitudes y emociones. Esas connotaciones son altamente positivas o negativas. Así, las personas pueden desear preservar esas connotaciones mientras intentan cambiar las denotaciones de una palabra. Términos como cultura, calidad, seguridad, paz, transparencia, democracia, libertad, seguridad, justicia, tienen la mayor parte de las veces connotaciones positivas, mientras que términos como sacrilegio, enemigo, machismo, autoritarismo, fascismo, violencia, manipulación, acoso, guerra, pobreza, vandalismo. De la hierba. En 4 días queda la cocina bien. Alguien tiene el micrófono abierto. ¿Sí? Corrupción, régimen, represión, terrorismo e invasión tienen usualmente connotaciones negativas. En una formulación inicial sobre este tópico, esto de 1938, pues les cuento que este año se publicó la primera traducción de esta versión de 1938, ¿sí? Nos la encontramos en internet, ¿sí? Stevenson en este texto preliminar afirmó lo siguiente: una definición persuasiva es aquella que da un nuevo significado conceptual a una palabra conocida sin alterar sustancialmente su significado emotivo, y que se usa con el propósito consciente o inconsciente de cambiar por este medio la dirección de los intereses de las personas. Estoy editando la traducción pues, reciente. Y en una formulación posterior, incluso sistemática, consignado en su libro Ética y Lenguaje, lo plantea de forma más explícita. En toda definición persuasiva, el término definido que se usa corrientemente posee un significado descriptivo y fuertemente emotivo. El propósito de la definición es cambiar el significado descriptivo del término para otorgarle usualmente una mayor precisión, dentro de los límites de su vaguedad. Pero la definición no produce ningún cambio fundamental en el significado emotivo del término, y es usada consciente o inconscientemente para lograr que las actitudes de la gente cambien, dado el juego que existe entre el significado emotivo y descriptivo. Cuando aprendemos a nombrar algo usando un término que posee un rico significado emotivo, estamos más dispuestos a admirar el objeto correspondiente. Y cuando dejamos de nombrarlo con tal término, estamos dispuestos a dejar de admirar. La definición aprovecha este hecho, busca cambiar actitudes, cambiando nombres. ¿Sí? Y si uno compara lo que Coppi y Cohen plantean, uno se da cuenta que Coppi y Cohen están describiendo, ¿sí? y además evaluando otro tipo de uso de definición persuasiva que no se corresponde con lo que plantea Stevenson en sus dos textos. Tanto en su formulación inicial, así como en su desarrollo posterior, Stevenson se sirve, entre otros, de un caso ficticio de desacuerdo, de creencia más no de actitud, generado en un intercambio conversacional en torno a la palabra cultura, a propósito de
del llamado Día de la Raza, el descubrimiento de América, el encuentro del otro, la invasión. Es decir, ahí hay definiciones persuasivas involucradas, por ejemplo, en el discurso histórico. La paráfrasis de este experimento mental permitirá clarificar la dinámica de las definiciones persuasivas. Aquí va mi paráfrasis de lo que se plantea un poco en la ilustración de estilos. ¿Sí? Supongamos una comunidad hipotética en la que cultura comenzó teniendo un significado casi exclusivamente conceptual. Esbocemos el desarrollo de su significado emotivo. Mostremos por qué el significado emotivo llegó a algunas personas a redefinir la palabra y examinemos la manera en que esta redefinición consiguió su propósito. Hubo una vez una comunidad en la que culto significaba ampliamente leído y versado en las artes. Con el paso del tiempo, estas cualidades tomaron más importancia. Si un hombre quería hacerle un cumplido a otro, hablaría extensamente de su cultura. Se tornó antinatural usar cultura en un tono de voz que no fuera laudatorio. Aquellos que carecían de cultura usaban la palabra con reverencia y aquellos que la poseían usaban la palabra con satisfacción personal o quizás con una delicada modestia. De este modo, la palabra adquirió un fuerte significado emotivo. Despertaba sentimientos no solo por su significado conceptual, sino de una forma más directa por sí mismo, pues despertaba el recuerdo de los gestos, las sonrisas y el tono de voz que tan habitualmente le acompañaban. Un orador, por ejemplo, no era nunca presentado como un hombre ampliamente leído y versado en las artes, sino que era descrito como un hombre de cultura. Esta última frase no se diferenciaba de la primera en su significado conceptual, pero era más adecuada para despertar en el público una actitud favorable. Conforme el significado emotivo se hizo más pronunciado, el significado conceptual se tornó más vago. Esto era inevitable, pues el significado emotivo hizo que la palabra se tornara adecuada para su uso metafórico. Con frecuencia se llamó cultos a hombres que no eran cultos en el sentido literal, especialmente cuando estos eran admirados por tener algunas de las cualidades definitorias de cultura. Al principio la gente distinguía fácilmente estos cumplidos metafóricos de los enunciados literales, pero a medida que las metáforas se hicieron más frecuentes, la distinción se tornó menos clara. La gente no estaba del todo segura si una persona debía ser versada en las artes, si una persona debía ser versada en las artes con tal de ser culto en el sentido literal. Otro tipo de conocimiento quizás podría servir como sustituto. Supongamos ahora que hubo un miembro de la comunidad, el sujeto B, que no tuvo en estima la mera lectura o el mero conocimiento de las artes en sí mismo, sino que los valoró en la medida en que estos servían para desarrollar la sensibilidad imaginativa. B sentía, ¿sí?, que no siempre eran un medio adecuado para conseguir tal fin y que en ningún caso eran el único medio. Constantemente lamentaba B que tales procedimientos mecánicos como la lectura o el visitar museos debieran recibir elogios de manera automática y que la sensibilidad imaginativa apenas se tomara en cuenta. Es por esta razón que B procedió a dar un nuevo significado a cultura. C insistía en que tal o cual persona es ampliamente leída y versada en las artes, pero ¿qué tiene ello que ver con la cultura? El significado, perdón, en un segundo, se me pasé, ya voy. Sí, sí. El significado real de cultura, el verdadero significado de cultura, es sensibilidad imaginativa. Ahí está. ¿Sí? Insistió en ello a pesar del hecho de que cultura nunca antes había sido usada en exactamente ese sentido. Supongamos ahora que B discute con un sujeto A, quien pertenece a esa misma comunidad, acerca de un amigo en común X, afirmando sobre él lo siguiente. A dice, X ha recibido una educación superficial. Se nota en su conversación, no construye bien las oraciones. Sus referencias históricas y literarias son de lo más trillada y su pensamiento carece de la sutileza que indica cuando un intelecto ha sido cultivado. Por cierto que X no tiene cultura. B responde, en general, lo que dices es verdadero, pero pese a ello diría que X es un hombre culto. Sí. Pero ¿no son acaso las características que he mencionado la antítesis de la cultura? No contrarían el significado del término, a lo que responde B de ninguna manera. Tú te quedas en las formas externas.
En un sentido verdadero y completo, cultura significa sensibilidad, imaginación y autenticidad. Y estas cualidades las tiene nuestro amigo. Por eso digo con humildad que X es mucho más culto que cualquiera de nosotros, que hemos tenido la ventaja de recibir educación superior. Aunque para ambos interlocutores la palabra cultura posee un significado emotivo laudatorio, el propósito de B al redefinir cultura consiste en modificar las actitudes de A, de modo que si lo logra, este acepte que ha apreciado de manera inadecuada los méritos de su amigo X. Es decir, la redefinición propuesta por B pretende disuadir a A para que deje de usar eventualmente el término laudatorio con referencia a sutilezas gramaticales, alusiones literarias, etc., y comience a usarlo para referirse a la sensibilidad, la imaginación y la autenticidad. De manera que aquellas cualidades, en tanto formas externas, pasen a ocupar un lugar sin importancia. Y estas un lugar privilegiado, cambiando potencialmente la actitud de A. En ese sentido, la definición se proyecta como doblemente persuasiva, ya que B busca quitar significado emotivo de un lado y agregarlo en otro e inducir a dejar de admirar únicamente un conjunto de cualidades y al mismo tiempo persuadirlo para que admire otras cualidades. De este ejemplo vale la pena destacar, por una parte, el énfasis puesto por Stevenson, en que las definiciones persuasivas redirigen nuestros intereses al cambiar solo el significado conceptual de un término emotivamente cargado, permitiendo que el significado emotivo se mantenga constante, ¿no? Y por otra parte, que entre las características de las definiciones persuasivas, algo que destacó una estudiosa de este tema, Naomi, ya en 1985, es posible destacar un conjunto de requisitos. Uno, la palabra definida tiene fuertes connotaciones emotivas. Dos, el significado descriptivo de la palabra es lo suficientemente ambiguo o vago para ser semánticamente modificado. Tres, el cambio de significado por redefinición no es percibido de inmediato por el interlocutor. Le parece natural y es susceptible de integrarse por inercia psicosocial a sus hábitos lingüísticos. 4. ¿Sí? El significado emotivo de la palabra se mantiene inalterado. Y 5. En la redefinición a menudo se emplean de manera metafórica las palabras real y verdadera. Ahora bien, de los dos aspectos destacados, como resultado del análisis del ejemplo antes señalado, resulta notorio que Stevenson adopta una perspectiva en la que contempla un uso limitado, pero además ambivalente en lo concerniente a la dinámica de las definiciones persuasivas. Y es precisamente el reconocimiento de este aspecto el que nos motiva a contemplar otras posibilidades en sus usos. ¿Acaso no es frecuente la presencia de tales definiciones en contextos argumentativos en los que se cabe reconocer un uso razonable? ¿No será posible la existencia de casos más complejos en los que ambos tipos de significados experimenten modificaciones? Vamos a aproximarlo, ¿no? Un poco ahora al enfoque argumental de la nueva dialéctica en torno a las definiciones persuasivas. Para responder a las anteriores preguntas, resulta necesario tener en cuenta algunos supuestos teóricos que han incidido en el enfoque argumental de las definiciones persuasivas propuesto por el filósofo canadiense Douglas Walton, quien en diversos libros y artículos ha reivindicado la legitimidad de las definiciones persuasivas como objeto de estudio digno de atención en el ámbito de la teoría de la argumentación contemporánea, ¿no? Algo, por lo menos, es decir, en Stevenson se excluye la faceta argumental, pero además, por ser emotivista, esas definiciones persuasivas se encuentran en un ámbito de irracionalidad, ¿no? A nuestro juicio, 4 son los supuestos que sustentan metodológicamente el andamiaje de la nueva dialéctica en torno al rol argumentativo de las definiciones persuasivas. 1. Se adopta una aproximación pragmática y dialéctica, en tanto crítica a una visión de inspiración platónico-aristotélica que ha concebido exclusivamente a la definición en su función explicativa, como la expresión de las propiedades esenciales de clases o cosas, como una mera abreviatura lingüística y como algo trivial, arbitrario y sin importancia. La distinción entre definiciones reales, definiciones nominales, las definiciones lexicográficas, las definiciones estipulativas, las definiciones aclaratorias, las definiciones teóricas, ¿no?
algo de lo que se ha encargado con mucho detalle el filósofo inglés Richard Robinson, ¿no? En un texto de Definition que es toda una obra de arte. Sí. Desde la aproximación alternativa de la nueva dialéctica, inspirada en los postulados pragmáticos y pragmatistas del lógico Schiller, definir una palabra es una acción de cierto tipo, un acto de habla. En este orden de ideas, presentar una definición constituye un tipo de acto de habla. Puede ser o argumentativa o explicativa, pero no se restringe a lo explicativo. Está dirigido al cumplimiento de algunos objetivos al interior de intercambios conversacionales, por lo menos entre dos partes. Por lo que presentar definiciones contempla diversidad de planes intencionales comunicativos en diferentes contextos de uso, en los diferentes tipos de diálogo, con criterios de relevancia específico. Cada tipo de diálogo tiene su criterio de relevancia. 2. Las emociones son consideradas en concordancia con los planteamientos de Søren Helden, ¿sí?, como valoraciones e interpretaciones de la realidad a través de sistemas de valores, los cuales pueden derivar de las experiencias pasadas de un agente o de su pertenencia a una cultura. Las experiencias pasadas, negativas o positivas, inciden en los criterios para juzgar, es decir, evaluar situaciones similares en relación con posibles resultados futuros. Eso lo estudia Helden y lo retoma Walton, sobre todo en un libro maravilloso que se llama Proposiciones emotivas, ¿sí? La experiencia de emociones pasadas constituye entonces un instrumento cognitivo mediante el cual un individuo interpreta una situación y reacciona emotivamente respecto a ella. 3. Las definiciones persuasivas son analizadas en contextos, en conexión con esquemas argumentativos. La atribución de un carácter argumentativo en los usos de las definiciones persuasivas se basa en el reconocimiento general por parte de Perelman y Orbiz-Titeca en su nueva retórica de que, de un lado, con ayuda de argumentos se puede justificar y valorar las definiciones, pero luego quienes argumentan en favor de una definición se interesan en que ésta influya en las relaciones de la noción con el conjunto del sistema del pensamiento, sin olvidar por completo los usos y relaciones antiguas. Eso aparece en el parágrafo 50 del Tratado de la Argumentación. Y de otro lado, que el uso de las nociones con el deseo de valorizar o desvalorizar lo que califica influye profundamente en su significación. De lo que se desprende que la significación no consiste en la mera justaposición estática de dos elementos, uno descriptivo y otro emotivo, y en consecuencia la significación emotiva es una parte integrante de la significación de la noción, ¿sí? Por lo que no es de ningún modo una función suplementaria ni extraña al lenguaje ordinario. Esa es la crítica que Perelman y Orbiz-Titeca le hacen a Stevenson. ¿Sí? 4. El análisis neodialéctico presta atención al despliegue e impacto social de las hegemonías definicionales en las esferas pública, mediática y público-política. Expresión tomada de Jürgen Habermas. ¿Sí? Los usos argumentativos de las definiciones persuasivas poseen ciertas implicaciones políticas, legales e incluso económicas. Siguiendo los planteamientos de Söderberg, Zalewski y Schiappa, la nueva dialéctica sostiene que el ámbito de la praxis puede ser comprendido como un espacio social en el que se intentan controlar deliberadamente los significados compartidos, dando lugar a las hegemonías definicionales. ¿Qué entendemos por hegemonías definicionales? ¿Sí? Los autores aquí mencionados acuñan la expresión, dice, son los intentos de redefinir un asunto, reclasificándolo y así reinterpretándolo. Y al hacer esto se crea un dominio terminológico que funciona arquitectónicamente, estableciendo nuevos marcos de referencia clasificatorios y valorativos para interpretar la información relevante y así influenciar la discusión en la forma diseñada con el objetivo de tener impacto político. 5. Se asume un punto de vista en el que los usos de las definiciones persuasivas no se conciben como falaces per se, es decir, pueden ser razonables, a diferencia de la ambivalencia manifestada por Stevenson, aparece en Ética y Lenguaje, o de los prejuicios expresados en tiempos recientes por algunos lógicos informales, los que señalamos, ¿no? Knowles y Trodegovier, entre otros, o teóricos de la argumentación. La nueva dialéctica evalúa las definiciones persuasivas a la luz del modo
como cada una es usada en un caso dado para contribuir a la meta conversacional del diálogo. Es un enfoque casuístico. Aquí se contempla una tipología de diálogos entre los que se encuentran el diálogo persuasivo, la indagación, la negociación, la consulta de expertos, la deliberación y la contienda. El punto a destacar es que se acepta que las definiciones persuasivas pueden ser razonables cuando son presentadas bajo las condiciones correctas. Que el criterio normativo, pues no tengo espacio para pues presentarlo aquí, no sería objeto de otra conferencia. La estructura de las definiciones persuasivas, ya estoy terminando. De acuerdo con la nueva dialéctica, las definiciones persuasivas son redefiniciones de términos emotivos, es decir, términos usados para apoyar una conclusión. Las definiciones persuasivas modifican los valores contemplando otros puntos de vista. En cuanto los valores hacen referencia a un fragmento de la realidad, del mundo social, ¿sí? Las definiciones persuasivas alteran la relación entre mundo y denotación y conducen al interlocutor a cambiar su valoración de un estado de cosas que previamente había sido designado de otra manera. Para entender el concepto de definición persuasiva y captar cómo es usada, el primer paso consiste en visualizarla como una interacción entre dos partes en un diálogo. La parte que presenta la definición como un intento de persuadir a otra parte de algo es denominada proponente, y la parte a la que se busca persuadir mediante el uso de esta definición es denominada replicante. El segundo paso consiste en identificar cuáles son sus elementos característicos y cómo funciona en la interacción entre las partes. Una definición persuasiva involucra, a juicio de la nueva dialéctica, la combinación de 4 elementos básicos. 1. La definición. 2. Connotaciones de un término o términos en su uso ordinario cotidiano. 3. El propósito de persuadir. Y 4. Que el replicante se comprometa en el proceso de ser persuadido a aceptar la definición. Ahora bien, el tercer paso, el propósito de persuadir, ¿sí?, contempla el reconocimiento de la manera como estos 4 elementos se combinan en una secuencia, a su vez, de 4 pasos que evidencian cómo una definición persuasiva es usada en un intercambio dialógico. Cada etapa en la secuencia contiene uno de los elementos de la lista de los 4 elementos básicos. 1. Una definición de un término es sometido a consideración por el proponente. 2. O el término mismo o los términos usados en la definición están emocionalmente cargados en cierta dirección hacia el replicante. 3. El propósito del proponente de presentar una definición consiste presumiblemente en persuadir al replicante de aceptar alguna proposición. 4. La dirección indicada en 2 está dirigida al objeto de persuadir al replicante, tal como aparece formulada en la etapa 3. La persuasión, envuelve aquí la aceptación de valores, lo que hace algo deseable y puede ser concebido como una razón para que alguien desee algo, es decir, unos motivos para actuar. La aceptación de una opinión de que algo es bueno o malo, o debe ser visto desde un punto de vista positivo o negativo. El objetivo de persuadir implica varias cosas. Primero, comporta que el replicante no acepte inicialmente la proposición en cuestión o no se compromete con la intensidad que el proponente quisiera. Segundo, implica que el proponente desea que el replicante llegue a aceptar la proposición a través del diálogo entre ellos. Y tercero, que el proponente se preocupa por apelar o apoyarse en algunos valores o proposiciones que el replicante ya ha aceptado o que estaría inclinado a aceptar mediante argumentos en un diálogo subsecuente. Un cuarto paso es la identificación de algunos esquemas argumentativos en que se apoyan frecuentemente los usos de las definiciones persuasivas. Esto es, el empleo del argumento desde la clasificación verbal y del argumento desde los valores. Por lo general están unidos, ¿no? El argumento desde la clasificación verbal consiste en la atribución de una propiedad G en virtud de una propiedad F. En otras palabras, si X tiene la propiedad F, X posee también la propiedad F. El esquema para el argumento desde la clasificación verbal contiene los siguientes elementos. Aquí tenemos dos premisas. La premisa 1, si alguna cosa particular A puede ser clasificada bajo la categoría verbal C, entonces A tiene la propiedad F. Premisa 2, A puede ser clasificada bajo la categoría verbal C. Conclusión, A tiene la propiedad F. A este esquema corresponden por lo menos dos preguntas críticas. ¿Sí?
La 1. ¿Qué evidencia hay de que A posee a cabalidad la propiedad F sin dejar lugar a dudas de si debe ser clasificado de tal manera? Y la pregunta crítica 2. ¿Está la clasificación verbal en la premisa de clasificación basada solamente en una asunción sobre el uso de la palabra que está sujeto a duda? Por su parte, el argumento desde los valores conduce a un interlocutor a considerar algo deseable para él y entonces aceptarlo como objeto de acción. El proceso puede describirse en dos etapas. El interlocutor es invitado a considerar un cierto estado de cosas como deseable y como una razón para la acción. Al considerar la situación como deseable, puede cambiar los intereses del interlocutor y modificar sus compromisos, así como su decisión. El esquema se representa en dos variantes, ¿no? Hay dos esquemas aquí, ¿sí? El esquema del valor positivo y el esquema del valor negativo. Ahora, pues, no procedo a leerlos en detalle, luego, pues, yo les facilito, pues, el documento, y entonces, o sea, lo que encontramos es que las conclusiones de los argumentos desde la clasificación o por la clasificación sirven como premisas para llegar a una conclusión de un argumento o de un esquema argumental, sea por valor positivo o valor negativo, dependiendo un poco del significado emotivo en el marco de la clasificación que se encuentre en el primer núcleo argumental. Ahora lo ilustraremos, ¿sí? Y, bueno, 4. La reconstrucción neodialéctica del ejemplo de Stevenson, que ya finalice. Con base en los elementos consignados en los pasos anteriores, la nueva dialéctica sustenta su análisis del caso sobre la cultura con la ayuda de una comprensión de la dinámica de las definiciones persuasivas más amplia que la propuesta de Stevenson. ¿Por qué? Aquí vamos. Dice, en el ejemplo parafraseado en la primera sección de este escrito, lo que se pone de manifiesto a juicio de la nueva dialéctica es que, en primer lugar, el intercambio conversacional ocurre en el contexto del diálogo persuasivo, cuya situación inicial es un conflicto de opiniones. La finalidad es que el proponente persuada al replicante y el beneficio consiste en una mejor comprensión de las posiciones en juego. En segundo lugar, el interlocutor B desafía la definición de cultura en boga y redefine el término predicando de él un nuevo conjunto de características. Hablando en términos dialécticos, B desafía explícitamente la definición de A al introducir una disociación en la definición de cultura. En tercer lugar, el foco de la definición persuasiva se encuentra en la premisa que contiene un argumento desde la definición, mientras que los valores asociados con el concepto cultura, por ejemplo, ¿sí?, se mantienen inalterados. Ambas partes admiten esos valores sin modificación alguna de sus compromisos discursivos. Así encontramos dos definiciones contrapuestas, cada una de las cuales apoya un argumento desde la clasificación verbal. Una está enraizada en la definición convencional del uso existente, mientras que la otra está anclada en una nueva definición que intenta reflejarlo. Una manera de reconstruir los argumentos presentados por ambos interlocutores en su intercambio dialéctico es el siguiente. Tomemos el argumento de A, con base en el esquema por la clasificación verbal. La premisa 1, que sería la premisa de clasificación, dice: X ha recibido una educación superficial, se nota en su conversación, no construye bien las oraciones, sus referencias históricas y literarias son de lo más trillada y su pensamiento carece de la sutileza que indica cuando un intelecto ha sido cultivado. Por cierto, X no tiene cultura. La premisa 2, las características que he mencionado son la antítesis de la cultura. Por tanto, X no es un hombre culto. ¿Sí? Aquí tenemos, incluso ahí hay una valoración. El argumento de la clasificación verbal por parte de B sería: X es un hombre culto, en un sentido verdadero y completo. Cultura significa sensibilidad, imaginación y autenticidad. Estas cualidades las tiene nuestro amigo X, que se concluye, pues, que es mucho más culto que cualquiera de nosotros que hemos tenido la ventaja de recibir la educación superior. Incluso estos argumentos son susceptibles no solo de una reconstrucción y una paráfrasis en términos de premisas y conclusiones, o de otro modelo que puede ser, por ejemplo, el modelo de Turing, ¿sí?, en donde damos cuenta de una aseveración de hechos, datos, garantes, respaldos, modalizadores, ¿sí? Y aquí, pues, hay
una reconstrucción un poco borrosa de todo lo que puede estar involucrado cuando, bueno, no se ve muy bien, de todo lo que puede estar involucrado. Si vamos de abajo hacia arriba, tenemos el argumento de A, ¿sí? Un poco donde se muestra la debilidad en términos de lo que se considera alguien culto, ¿no? Se encuentra aquí, ¿sí? Incluso se asume, ¿no? Que la cultura es educación, y tenemos en la otra parte, no el proponente, sino pues el replicante, quien redefine persuasivamente la noción de cultura vinculada con la educación. El punto, ¿cuál es? El punto es que esto es solo la punta del iceberg de una serie de aspectos que, más allá del componente teórico y el componente reconstructivo y el componente empírico de la argumentación, es susceptible de un componente práctico, es decir, de instrumentos para procesos de enseñanza y aprendizaje, del papel, la relevancia que tienen las definiciones persuasivas y un poco la rigurosidad que se necesita en su proceso de análisis y en su proceso de discernimiento. ¿Para qué? Pues para poder desarrollar un pensamiento multidimensional, cuando se asume además que la enseñanza basada en el aprendizaje no es solo aprender a conocer, no solo aprender a aplicar lo que se sabe, sino aprender a hacer, pero sobre todo aprender a vivir en comunidad, aprender a convivir, y esas definiciones persuasivas generan una atmósfera semántica, una atmósfera de significados que se usan en argumentos que pueden ser persuasivos en el sentido razonable, pero que también pueden ser falaces y pueden prestarse en términos de hegemonías definicionales para manipular a la opinión pública. Muchas gracias.